Un abrazo grande para todos, una alegría volver a reencontrarnos con todos ustedes. Les pido disculpas por el retraso, estamos prácticamente con 2 horas de retraso, pero van a tener esto varias horas o varios días. Todo el día de mañana y todo pasado mañana también lo van a tener para que puedan tomar, para que puedan compartir, para que puedan tomar apuntes y también van a tener el material ahí a disposición de todos ustedes. Así que un abrazo grande para todos, una, una alegría volver a compartir estos momentos, sobre todo un tema tan importante como el que vamos a hablar ahora, que vamos a hablar de las señales de un patriarca, un tema tan extenso, no tan profundo, realmente tan glorioso. Así que contento de que podamos compartir este tiempo. Quiero decirles de que el próximo miércoles, sí, es muy importante, el próximo miércoles estamos en un preguntas y respuestas, ¿sí? Miércoles 26 estamos en un preguntas y respuestas, estamos en un tiempo muy importante donde vamos a estar hablando de todo lo que se entienda en el día de hoy, de todo lo que se comprenda, de todo lo que de todo aquello que podamos, que pueda surgir, ¿no? Y vamos a ir. Es muy importante que trabajen con las preguntas con antelación. Yo las comenzaría a trazar a las preguntas en el día de hoy, todo lo que vaya surgiendo, mientras lo van escuchando, mientras van oyendo, para que el día miércoles que viene, que es el día 26, podamos ser efectivos verdaderamente en el tiempo de preguntas y respuestas. Así que un abrazo gigante para todos, una vez más, una alegría que nos volvamos a reencontrar. Hemos pasado primeramente una etapa crucial con el tema de la internet, que ustedes saben, fundamental, organizarnos, tuvimos que cambiar toda la metodología de trabajo y gracias a Dios lo tenemos ya solucionado. Y lo segundo, atravesamos una gripe más grande de lo normal, todavía no sabemos exactamente si es COVID-19 porque se retrasan mucho el tema de los estudios, pero lo importante no es si es o no es, lo importante es tratarlo, así que ya lo trataron y gracias a Dios estamos bien, estamos en carrera, estamos como ustedes nos ven, estamos recuperados acá, listos para que podamos trabajar, así que quiero antes de comenzar con todo esto, quiero hablarles un poquito de qué es Simram. Quiero que nunca podamos perder la idea de la visión de qué es Simram. Simram significa Centro de Impartición Ministerial, ¿sí? ¿Con qué? ¿Con qué se imparte? Revelación Apostólica Mundial. Así funciona. Simram es Centro de Impartición Ministerial. La idea es equipar a los ministros, a los futuros, a los que están en vigor, en pleno desempeño, de que podamos tener los conocimientos, de que podamos manejar los principios, poner herramientas en las manos. Es un aspecto, ¿no? Es un aspecto o es un atributo justamente de la paternidad, el hecho de asignarnos herramientas, de poder tener herramientas con que defendernos, abrirnos caminos en un tiempo tan complejo, ¿no? En un tiempo tan complejo donde todo el mundo quiere liderar, pero nadie tiene las herramientas verdaderamente para abrirle camino a los demás. Y la trayectoria, porque también tiene que haber un bagaje de experiencia. Si no hubiera experiencia, esto se transforma básicamente en un experimento. Entonces comenzamos a experimentar con la gente. Por eso es que necesitamos desarrollar ese bagaje de experiencia. Entonces, esto es una escuela, sabemos nosotros de que hay 3 niveles de enseñanza, tanto en el ámbito natural o secular, ¿sí? O social, como también en el ámbito espiritual. Son 3 niveles los de enseñanza porque básicamente atravesamos 3 niveles, ¿no? 3 niveles de madurez que tienen que ver o que nos permiten absorber diferentes niveles de conocimiento. Sabemos nosotros que pasa como en la escuela, tenemos una etapa primaria, una etapa secundaria y tenemos luego la universidad o la terciaria, depende del país. En el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo. Tenemos los rudimentos que menciona la Biblia, la palabra de Dios, donde aprendemos todos los principios básicos a través de una estructura discipular. Por eso es tan importante, ¿no? De que tengamos una estructura discipular en la iglesia, que los pastores, que son de alguna forma los padres locales,
puedan desarrollar una estructura discipular. Por supuesto que todo pastor a su vez tiene que heredar la estructura discipular justamente de una tarea o de una estructura apostólica. Todo hombre que llega al apostolado no tiene que ver con un título, sino que tiene que ver con el hecho de haber desarrollado una tarea, desarrollar toda una estructura discipular. Es más o menos como en el ámbito secular. Cualquier hombre que llega, cualquier hombre que alcanza el ámbito profesional tiene que desarrollar una tesis. Y la tesis no puede copiarse, la tesis tiene que ser personal. La mayoría de los apóstoles de este tiempo no tienen una tesis personal, sino que son sencillamente una copia. Y algunos directamente te dicen sinceramente que no tienen un plan, no tienen un proyecto, o te dicen que lo hagas tú como Dios te diga que lo hagas. Y no funciona de esa manera. Tiene que haber una estructura que nos respalde para poder nosotros enseñar a otros, ¿no? Para que luego el apostolado con la gente no se transforme en una especie de anarquía donde cada uno hace lo que se le da la gana o lo que mejor le parece, pero en el buen sentido de la palabra, porque nadie cae en una anarquía espiritual por una cuestión de maldad, sino que caemos en una anarquía donde hacemos lo que queremos o nos manejamos, ¿no? Sencillamente por una cuestión de ignorancia, porque es que nadie me da un plano, nadie me da una solución. Nadie me dice cómo multiplicar la iglesia, por ejemplo, entonces me tengo que inventar algo, tengo que salir a inventarme algo, cómo hacerlo. Y después están los que nos quieren decir cómo se hace, pero en realidad a ellos no les funciona, o sea, ellos nunca lo han experimentado o lo han vivido. Así que yo estoy contento de que estemos en esto. Quiero dar gracias a Dios por el precio que ustedes están pagando. Sé de que esto tiene un precio de tiempo, un precio de entrega, un precio económico. Y realmente es muy importante en este tiempo, es muy importante porque el conocimiento trae poder, ¿no? Y sobre todo muchos de los que estamos ahora en este grupo, nosotros vivimos del Evangelio, vivimos de esto y tenemos que hacerlo con excelencia. Si ustedes piensan vivir también del Evangelio, cosa que no es malo porque la Biblia dice claramente que todo obrero es digno de su salario, la Biblia dice claramente que Dios no es deudor de nadie. Entonces es muy importante de que lo hagamos con excelencia, o sea que nosotros brindemos soluciones verdaderamente de conocimiento a las próximas generaciones, que cuando llegue la hora de estar al frente de una iglesia local, llegue la hora de estar como un maestro, como un evangelista, como un profeta al lado de un pastor, nosotros podamos brindar verdaderamente soluciones, no ideas de mandar, ideas de dirigir, ideas de que la gente nos obedezca, sino que nosotros podamos aportar soluciones, número 1 de multiplicación, número 2 de crecimiento y número 3 de expansión. Si logramos aportar, escuchen esto, todos, si logramos aportar en el ministerio que son 3 tipos, ¿no? Justamente de solución, 3 tipos de respuesta a la iglesia en este tiempo, entonces Dios los engrandecerá muy pronto. El problema es de que la gran mayoría no está claro con respecto a todo esto. Entonces, ¿qué es lo que brindan? Brindan o quieren o necesitan, tienen necesidades personales, apetitos, quieren suplir cuestiones de carácter personal y se terminan desenfocando de verdaderamente por qué Dios nos estableció a nosotros, los hombres de Dios, en el ministerio. Así que estamos lanzados a esto. Quiero saludarlos ahí, saludar a toda la gente linda, saludar a toda la gente en España, saludar a la gente en Latinoamérica, por todo el mundo donde la gente ya mismo se está conectando con nosotros. Así que todas las preguntas que vayan surgiendo ahora mismo también se pueden hacer, por supuesto, y vamos a meternos fuertemente en el tema que nos atañe en el día de hoy. Me gusta que participen, me gusta que, por supuesto, que comience la participación desde el saludo hasta el hecho de la opinión de ustedes. Para mí es muy importante. Recuerden que esto no es un monólogo, no estoy acá hablando solo, tampoco es una predicación convencional, estamos enseñando y esa es nuestra función al cuerpo. En la vida de algunos de ustedes yo soy la paternidad, en la vida de otros soy sencillamente un maestro,
asignado a la vida de ustedes para poderlos ayudar a que podamos crecer juntos. Para mí un honor gigante que podamos experimentar eso. Quiero pedirles todos los niveles de responsabilidad. Yo sé que es un sacrificio, yo quiero pedirles que nos sacrifiquemos por todo lo que Dios nos está revelando en este tiempo, y créanme que las cosas que vamos a escuchar en el día de hoy son realmente extraordinarias, de que vamos a entender cosas y nos van a comenzar las piezas del rompecabezas a entrar ordenadamente cada una en su lugar, y vamos a poder entender los cuadros verdaderamente de lo que Dios quiere hacer a nivel mundial con su iglesia. Lo primero que necesitamos aceptar, lo primero que necesitamos entender es por qué, para poder hablar de paternidad, como vamos a hablar en el día de hoy, necesitamos entender por qué nosotros estamos en la tierra. Y nosotros estamos en la tierra justamente por eso los principios de paternidad en medio del mundo espiritual van a ser tan cuestionados, porque nosotros estamos en la tierra por una prueba de paternidad. Nosotros vinimos, nuestra existencia en la tierra, nuestra existencia biológica tiene como razón de ser la prueba de paternidad. O sea, nosotros venimos a demostrar al planeta Tierra, venimos a decidir, venimos nosotros a definir de quién verdaderamente nosotros somos hijos. ¿Por qué? Porque lo que hubo en la preexistencia es que hubo un conflicto con la paternidad. Hubo un conflicto que tuvo varios niveles de responsabilidad. Hubieron quienes definitivamente se volcaron en contra de la paternidad. Ellos están prisioneros, ¿no? Hasta el día del gran juicio. Están bajo prisiones de oscuridad en nuestro propio planeta, en las partes más profundas del planeta, y en la medida, por favor, en la medida que vamos asomándonos a la superficie del planeta, van habiendo determinados niveles de responsabilidad, ¿no? Con respecto a todo lo que pasó en la preexistencia. ¿Quiénes estamos o a quiénes se nos dio el privilegio de estar sobre la superficie de la tierra o venir a pasar por agua? La señal era venir a pasar por agua. Recuerden que en la profundidad de la tierra no hay humedad, lo que hay es un magma, ¿no? Los que están más cerca del magma están condenados de forma irreversible. Ahora, los que estamos más cerca del agua, los que estamos sobre la superficie, son los que vinimos a ser bautizados. O sea, vinimos a ser procesados en Cristo Jesús. Somos los únicos que tenemos la oportunidad, los que podemos estar sobre la superficie, que somos usted y yo, esta creación, ¿no?, adámica. Somos los que de alguna forma tenemos la oportunidad de, mientras estamos sobre la superficie de la tierra, mientras pasamos por agua, o sea, somos bautizados, entramos en todo el proceso bautismal que tiene que ver con toda nuestra existencia en la tierra, nosotros definimos, ahí vamos a definir verdaderamente de quién somos hijos. Ahí es donde nosotros definimos a la luz de la palabra de quién nosotros somos hijos. Entonces nosotros venimos de un conflicto con la paternidad. Por eso la paternidad va a ser algo tan combatido en la vida de nosotros, algo tan luchado en la vida de nosotros, y que nosotros estamos en la tierra para que a lo largo, ¿no?, de nuestra existencia nosotros lo podamos solucionar. Lo tenemos que saber solucionar. Para poderlo solucionar tenemos varias cosas a disposición, porque el plan de salvación es perfecto. Tenemos, por un lado tenemos al Espíritu Santo, que nos va a guiar en toda verdad y justicia, y por el otro lado tenemos el testamento, tenemos la palabra escrita, ¿no?, el verbo, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos de alguna forma, dos argumentos de mucho peso para poder entender todo este misterio y para poderlo de alguna forma sacar adelante de manera correcta. Mientras nosotros existamos, cuando crucemos la barrera de la muerte ya no hay vuelta atrás. Necesitamos entender eso. Aunque hay un misterio, voy a explicar algo ahí, porque normalmente dentro del mundo evangélico no se conoce el misterio de lo que ocurre después de la muerte, ¿no? Que la Biblia explica que después de la muerte hay un juicio. Por eso dice la Biblia claramente de que está determinado que el hombre muera una sola vez y después de ello el juicio. Eso quiere decir que el juicio literalmente comienza. Lo que pasa es que nosotros juicio lo relacionamos con un suceso, y en realidad juicio es un proceso, ¿no? Ir a juicio es un proceso. Uno cuando va a juicio no va 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, y no. Cuando uno va a juicio aparecen
el juez, aparecen los fiscales, Satanás el diablo o el acusador, aparecen los abogados, el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo, aparecen los testigos en la vida de nosotros, y luego comienza toda la carrera o el desfile de alegatos y de testimonios. Eso es un juicio. Entonces necesitamos entender de que hay un proceso donde nosotros somos enjuiciados. Y del juicio se puede salir culpable, se puede salir siendo inocente. Y eso ocurre después de la muerte. Por favor. Pero ya vamos a hablar de eso, la conexión que hay con el purgatorio y un montón de cosas que el mundo evangélico normalmente ignora y no conoce, pero necesitamos conocer. Ok. Bien, recuperamos entonces el tema. Estamos en la tierra porque nosotros estamos atravesando un proceso donde tenemos que definir de alguna manera la paternidad. La paternidad en el universo es solamente una. Es importante entender esto. Pero vemos nosotros de que el gran conflicto universal es por la paternidad. ¿Por qué? Porque hubieron seres que no tenían la dignidad paterna y quisieron ocupar la posición paterna definitivamente, ¿no? Quisieron ocupar la posición de paternidad. Por eso en la vida de nosotros van a haber tantos conflictos, porque lo mismo que ocurre en el mundo celeste ocurre en el mundo natural o espiritual, ¿no? O religioso, como ustedes quieran llamarle, donde van a haber usurpaciones de la paternidad. O sea, va a haber un gran movimiento, una circulación, un tráfico de gente que querrá ocupar, ¿no? Porque tenemos que reconocer que hay una paternidad legítima en la vida del hombre. No existe más de una. ¿Sí? Si hablamos de la paternidad del universo, o sea, la paternidad espiritual universal, es Dios, por encima de todas las cosas. Pero recuerden de que nosotros tenemos alma y tenemos biología. En todas las paternidades siempre es una sola, ¿no? No se van a encontrar con un hombre que biológicamente les diga a ustedes yo tengo dos padres. Tampoco se pueden encontrar con un hombre que espiritualmente diga yo tengo dos padres, o sea, tiene solamente uno, Dios. Lo dice claramente el libro, lo dice claramente la carta a los hebreos, ¿no? Tenemos solamente un Padre. Y en el alma, que es el área caída del ser humano, deberíamos tener solo uno. Pero tenemos un conflicto, por eso ustedes van a ver mucha gente que hoy día le dice padre a uno, después le dice padre a otro, después tiene un padre, después cambia de padre, después abraza otro padre, y del antiguo ya no es ni el padrastro, o sea, vemos que hay una corrupción en la paternidad y no se da ni en la del espíritu, que es Dios indefectiblemente, indiscutiblemente, ni en la biológica, porque eso nadie te discutiría una cosa semejante, pero sí se da en el ámbito religioso. La religión ha pervertido el principio de la paternidad. ¿Y por qué se ha pervertido el principio de la paternidad? Porque no están claros los orígenes de la paternidad. Por ejemplo, si estuvieran claros los orígenes de la paternidad, no se podrían refutar, de la misma manera que estarían claros en el ámbito biológico. Por ejemplo, en el ámbito biológico, para corroborar la paternidad de un ser humano se hace una prueba de ADN, ¿sí? Y la prueba de ADN arroja verdaderamente quién es mi padre. Así mi padre esté muerto, así mi padre sea el más malo de todos los padres, así mi padre sea el más bueno, así sea quien yo quiero que sea o así no me guste que sea quien fue. Verdaderamente la genética va a pesar y va a determinar quién es verdaderamente mi padre. Y yo no voy a poder cuestionar. Luego voy a poder tener un padre emocional o sentimental o afectivo, pero genéticamente tengo un solo padre. Y mis rasgos no van a ser mis rasgos a quien yo quería que fueran. Mis rasgos van a ser a quien genéticamente tengo la disposición de que fue mi padre. Eso no se puede cambiar. En el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo. Padre es el que engendra. Nosotros creíamos, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una filosofía de vida y una filosofía natural. ¿Qué es lo que decimos en el ámbito natural? No, padre no es el que engendra, padre es el que cría. Ok, en un sentido es cierto, pero la genética manda. La genética pesa en todos los niveles. Miren, les voy a contar algo para que ustedes vean de que la genética pesa, para que lo podamos entender. De cada 100, luego revisen las estadísticas, de cada 100 adopciones, recuerden que las adopciones tienen 3 etapas en la vida, ¿no? La adopción tiene la etapa de la niñez, la adolescencia y luego la parte adulta. De 100 adopciones, el 99% de los adoptados necesitará conocer
su origen, en las diferentes etapas de la vida que se entere. Luego, ¿sí? Que se entere que es adoptado. Luego comenzará a manifestar indefectiblemente la genética de los padres biológicos, no de los padres adoptivos, sino de los biológicos. Por supuesto que los adoptivos hicieron una obra de amor extraordinaria, una obra de amor maravillosa, pero en la mayoría de los casos, escuchen lo que voy a decirles, en la mayoría de los casos, no en la minoría, en la mayoría, lo repito, los padres biológicos no terminan, perdón, los padres adoptivos no terminan la carrera satisfactoriamente con los adoptivos. ¿Por qué? Porque empiezan a pasar un montón de cosas. Vamos a ver, la primer tanda. Una tanda importante, según las estadísticas, comienza a manifestar niveles de rebelión muy grandes. Es como si supieran que verdaderamente sus padres no son sus padres. Y comienzan a manifestar una rebeldía, unos contrastes emocionales muy grandes. La segunda etapa se encuentra con ellos en una etapa de la vida. Normalmente entre los 15 y los 25, 30 años se encuentra con sus padres verdaderamente biológicos y ya ponen en la balanza al biológico y al emocional, ¿no? O al adoptivo. Y siempre se termina inclinando la balanza, de alguna manera, por favor, hacia el biológico. Entonces eso hace que de alguna manera siempre la carrera, siempre esa trayectoria se vea alterada. ¿Y qué es lo que termina mandando? ¿Qué es lo que nos está mandando? ¿Qué es lo que por eso hoy cuando alguien va a adoptar lo preparan psicológicamente, le hablan de los precios, le hablan de los sacrificios, de todo lo que se va a significar, de los desprecios, de las cosas a las que los padres adoptivos se van a tener que enfrentar mañana, porque lamentablemente pasa de esa manera. Ahora, ¿por qué? Porque la biología manda, porque el ADN manda, ¿sí? En el origen. Ahora, yo sé que hay un pensamiento filosófico, no humano, donde decimos nosotros, bueno, no, lo que pasa es que padre no es el que engendra, sino que el que cría. Pero en realidad Dios determinó las cosas de esa manera. La paternidad está regida por la genética. ¿Por qué? Porque ahí en la genética está involucrado el carácter, la tendencia. Es muy importante quién engendró. Porque es que se va a parecer lo engendrado biológicamente, se va a parecer al que lo engendró. Entonces necesitamos nosotros ahí poner los pies sobre la tierra en esa etapa. ¿Por qué? Porque en el mundo espiritual pasa exactamente lo mismo. En el mundo espiritual nosotros tenemos que recuperar verdaderamente el valor y la importancia que tiene el engendramiento. O sea, ¿quién me engendró en el Evangelio verdaderamente? Que es algo que hoy día se desafía. Es algo que hoy día se mira en poco, o sea, nos atrevemos, pasamos por encima de eso. Pero cuando nosotros leemos a los experimentados de la Biblia, nos damos cuenta de que para ellos eso era muy importante. Imagínense que Pablo dice, y ahí le voy a pedir a Juanjo que nos ayude. Pablo dice de que él hace un gran esfuerzo, ¿sí? O un sacrificio, o ha pagado un gran precio por no echar fundamento sobre fundamento, no edificar, sobre fundamento ajeno. ¿Por qué? Porque Pablo sabe de que poner fundamento, escuchen, si es un riesgo, edificar sobre fundamento propio es un riesgo, conlleva, porque no está garantizado, ¿no?, que va a salir todo bien. Imagínense el riesgo que lleva el hecho de construir sobre fundamento ajeno. Está hablando de la vida. Por eso hoy día mucho líder, mucho hombre de Dios ha desperdiciado su vida tratando de edificar sobre fundamento ajeno. O sea, otro los engendró, otro los ganó, otro les puso la semilla, otro puso el semen. No, otro tuvo la relación con Dios y dio a luz. Por favor, ¿sí? Dio a luz a una familia. Y luego viene alguien, ya sea por A, X, por B, porque a veces la gente deja eso y se marcha con otro, desafiando el diseño espiritual. Y luego así se dan las cosas en la vida. Normalmente las cosas no van a ser muy acertadas, no van a ser verdaderamente
no estoy diciendo que vaya a ser la vida un fracaso. Estoy diciendo que no vamos a alcanzar los niveles de lo que podríamos haber experimentado, de todo lo que podríamos haber vivido, de todo lo que podríamos haber soñado, disfrutado, prosperado, entendido. ¿Por qué? Porque hubieron desaciertos. Miren, Romanos 15:20. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio donde Cristo dice claramente, donde Cristo dice, donde Cristo ya hubiese sido nombrado. Claro, porque cuando se nombra eso, cuando se nombra el Evangelio, se produce el engendramiento. Dice, ¿para qué? Para no edificar sobre fundamento ajeno. Quiere decir que Pablo tenía una política de funcionamiento, que cuando Pablo le llegaba a una familia que ya tenía un conocimiento, el hombre no iba a perder el tiempo de edificar sobre donde otro ya hubiese puesto el fundamento. Totalmente al revés de lo que nosotros vemos hoy día nos encontramos con mucho pastor de laboratorio, con muchos ministros, apóstoles de laboratorio. Hay hombres, escuchen esto, hay hombres, yo he estado con hombres, yo he conversado con hombres que nunca fundaron una iglesia. ¿Por qué? Porque son pastores o apóstoles, ¿sí?, de carácter político. O sea, eran parte de una organización, normalmente, le serrucharon el piso a alguien, al que sí engendraba, llegaron a ocupar una posición, ¿no?, de presidente. Como yo soy presidente de una organización mundial también, pero yo no llegué a la presidencia de esa organización mundial porque hubiera habido un presidente antes que yo. Yo soy el fundador. Yo empecé ganando gente uno a uno y en la calle. ¿Me comprenden? Yo no tenía un edificio al principio, yo no me quedé con un edificio de nadie, ni de ladrillos de nadie. Yo luego adquirí los edificios para luego meter la gente adentro, pero eso lo hice absolutamente yo. Yo personalmente, cuando alguien revisa la historia de Alberto Villanueva, se da cuenta de que es un individuo de engendramiento, pero desde que era absolutamente diminuto. Pero hay gente que nunca atravesó esas etapas, hay gente que nunca lo experimentó, hay gente que nunca lo vivió, por favor, ¿sí?, que nunca experimentó eso. ¿Qué es lo que llegaron a hacer? Llegaron a una iglesia, se congregaron, se acercaron al pastor, eran buenos administrativos. Luego el pastor dijo, necesito un vocal, necesito un vicepresidente, necesito un secretario, fírmame por acá. El tipo nunca ganó a nadie, el tipo nunca alcanzó gente, el hombre nunca engendró a nadie, el hombre no sabe lo que es fundar una iglesia, no sabe lo que es desarrollar una visión, no sabe lo que es desarrollar un proyecto de Dios, no sabe lo que es construir una vida. Y de repente, se juntaron entre todos, firmaron y dijeron, esta comisión directiva va a relevar la presidencia y ya no va a ser el presidente el que engendraba y el fundador de todas las cosas, y ahora voy a ser yo. Un individuo que nunca mostró que fuera un hombre que tuviera vigor, un hombre que fuera ganador, un hombre que fuera de incursión, de expansión, de desarrollo, con una mente de ingeniería. Entonces, muchos de esos líderes son los que hoy día son los que gobiernan la iglesia de hoy. Muchos de ellos son los que están al frente. ¿Sí? Yo me saco el sombrero porque también conozco hombres que caminaron la calle, o sea, que la patearon, que ganaban en las plazas, ganaban en las calles, se paraban en lugares, comenzaron en las casas, comenzaron con una familia, con 2 familias, con 3 familias y compraron un terreno y lo construyeron y lo adquirieron y lo levantaron, y usted ve las fotos, ve los documentos de los inicios de esos hombres. Ahora, esos hombres cuando se paran en una plataforma se paran con un nivel de autoridad. Quiero decirles de que la paternidad está deformada hoy día, ¿sí? Porque en realidad verdaderamente la gente no sabe qué es verdaderamente un padre. Y quieren que les diga algo, lo que voy a decir es absolutamente normal porque está escrito. La Biblia dice que a lo bueno le vamos a llamar malo y a lo malo le vamos a llamar bueno. Eso está absolutamente claro. Voy a contarles algo, los que de verdad son padres son absolutamente incondicionales y desinteresados. Pero nosotros lo vemos en la Biblia. Dice que el rey Salomón le trajeron un caso, 2 mujeres, ¿sí? Las dos tenían sus hijos. Una se quedó dormida y cuando se durmió lo mató al hijo. Entonces la que mató al hijo, la irresponsable que lo mató, tomó al de la segunda, tomó al hijo y decía que el muerto era el de ella, el de la vecina. Entonces Salomón dijo, tráiganme una espada,
trajeron una espada y tomó al niño y dijo, lo vamos a partir por la mitad para cada uno, si no se ponen de acuerdo quién es. Entonces, cuando la verdadera madre, la verdadera, se lo digo 3 veces, cuando la de verdad entendió que lo iban a matar al niño, entonces dijo, déjenselo a ella. No lo partan por la mitad, déjenselo a ella. Prefiero que se lo den a ella a que le hagan la maldad de partirlo al niño. Entonces Salomón entendió verdaderamente quién era la que lo había gestado, porque era una hembra, la que lo había gestado al niño, y era la que quería entregarlo para que no lo mataran. Hoy día pasa exactamente eso dentro de nuestros movimientos religiosos. A la gente no le importa partir a los que no aman, o sea, los que no tienen ese corazón paterno, no les importa partirlo al niño. Lo que les importa es que el niño se quede con ellos. ¿Pero por qué? Porque entienden, número 1, no pueden tener hijos. Es muy importante eso. No han engendrado. Cuando nosotros engendramos, empezamos a perder de alguna forma esas motivaciones extrañas, esos intereses raros, ¿no? Perversos sobre la vida de la gente. Por eso es tan común el tráfico de personas, la seducción de la gente, la manipulación de la mente humana. No sé si me doy a entender con todo esto. Entonces, lo que necesitamos es recuperar la esencia de la paternidad. Por eso yo les dije de que la esencia, la primera parte esencial de la paternidad está fundamentada en el amor. Y el amor es absolutamente incondicional. Piensen por un momento en cómo son nuestros padres. Nuestros padres no les interesó. Nuestros padres querían, estoy hablando de modelos lindos de paternidad. Nuestros padres querían que fuéramos a la universidad. Nuestros padres querían que estudiáramos. No tenían problema. ¿Qué padre ustedes conocen normal que tenga celo de tu profesor de secundaria o de tu maestra en el colegio? ¿Qué padre puede tener celo de eso? ¿Qué padre puede tener celo cuando te sientas delante de un programa de televisión, por favor, instructivo, donde vas a aprender, o cuando te pones a leer un libro y te dice no leas esto, por favor? ¿Qué padre verdaderamente hace eso? Pero hoy día los modelos evangélicos paternos están lejos de eso. Llenos de prohibiciones, llenos de temores, llenos de vergüenza, llenos de inseguridades. No escuches esto, no escuches aquello, no vayas a lo otro. ¿Saben cuánta gente me escribe a mí? Pero es que son cientos. Ustedes saben de que son cientos. Tenemos miles de seguidores y gente que llorando, algunos llorando, nos dicen, no me dejan estudiar con usted. No me dejan, y yo ya les he explicado de que mi paternidad o mi pastor es mi paternidad o mi pastor, y que usted va a ser un maestro, y yo mismo también se los he dicho, quédense tranquilos que yo soy un maestro de la vida de ustedes, incondicional. Pero hay gente y les prohíben. Yo podría mostrar mensajes de ministerios y que ellos se paran delante de la gente y le dicen que son padres. Miren, muchos de los que están ahí, muchos de los que están presentes en medio de este video, que son hijos míos y ellos mismos pueden atestiguar. Hay gente que lleva conmigo una década o más incluso y está con nosotros en esta hora. Si alguna vez les hemos puesto un rótulo a nuestra gente de prohibición, no lea esto, no lea aquello, no lea de aquel, no lea del otro, no escuche aquel, no se junte con fulano, bórrelo del Facebook a Mengano, no lo siga en Instagram a Sultano. Son cosas que nos hacen verdaderamente reír, porque en realidad nos hacen reír porque esas son las cosas que a nosotros nos dan a entender de que ellos nunca van a poder llevar verdaderamente a la gente a donde hay que llevarla. A la gente hay que llevarla, pero de una manera profesional. A la gente hay que llevarla verdaderamente a una dimensión de conocimiento, pero de carácter profesional. Cuando nosotros vamos a un médico, cuando nosotros vamos a un profesor, nosotros no le conocemos la vida privada a esas personas. Nosotros lo que conocemos de ellos es el profesionalismo con el que ellos nos van a ayudar y con el que ellos nos van a sacar adelante. Pero nosotros dentro del mundo evangélico tenemos una idea romántica de las cosas.
Por eso es que la gente se mete en la vida del pastor, por eso es que la gente se mete en la vida de su padre, por eso es que la gente se mete en la vida de lo que no se tiene que meter y no absorbe lo que verdaderamente tiene que absorber. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo muy sencillo. Nosotros nos encontramos con gente que quiere saber cosas de la vida personal de nosotros. No sé, por decirte algo, cualquier cosa, quieren conocer algo de la vida personal de nosotros, pero no aprovechan la parte profesional nuestra, que es lo que Dios me llamó a aportarle a la vida de la gente. A mí que me interesa aportarle a la gente mis situaciones o mi problemática personal. Nunca van a escuchar a Alberto Villanueva hablando de sus situaciones personales de carácter público. Nadie. Y la gente, mientras más quiere saber de eso, menos va a saber. ¿Quiénes son los que van a saber? Los hijos, los que incondicionalmente te hacen una pregunta o ni te lo preguntan porque tampoco les interesa mucho, pero uno les comparte del corazón. Esta es mi situación, esta es mi condición, este es mis planes, estos son mis proyectos. Pero no podemos mezclar, tenemos que aprender a entender cómo funcionan los límites y los parámetros. ¿Por qué la gente es manipulada? Porque incondicionalmente se da una relación de perversión entre pastor y gente, donde la gente quiere manipular al pastor y donde el pastor está interesado en manipular a la gente. Entonces, ¿en qué termina la relación? La relación termina en una relación sin destino, porque la gente no va a llegar a ninguna parte. Número 2, termina en una relación dependiente financiera. ¿Por qué? Porque al pastor lo único que le interesa es que le depositen el diezmo solamente. ¿Me están entendiendo? O sea, se da una relación de perversión y luego en los años nos damos cuenta de algo muy sencillo. En la mayoría de los casos, escuchen, 99% de los casos la gente lleva años al lado de un ministro y la evidencia más grande de que no ha tenido padre es que no sabe nada. Es de que la gente no sabe nada. ¿Qué es lo que nosotros le podemos demandar a un padre? ¿Qué es lo que nosotros le podemos demandar a un padre? No podemos ser socialmente como es la sociedad, una sociedad demandante. Mientras más primer mundo vive la sociedad, más demandante es la sociedad. Yo también soy padre, yo sé lo que es la situación de la juventud, la situación de los adolescentes en medio, por favor, de nuestra sociedad. Y tenemos una sociedad demandante. Tenemos una sociedad, tenemos una juventud que aporta poco pero demanda mucho. Ese mismo mal se da porque se da dentro del mundo religioso. Dentro del mundo religioso tenemos gente que ¿qué es lo que hace? Es una demanda continua. ¿Por qué? Porque no han entendido qué es lo que tiene que hacer un padre. También tenemos que reconocer de que en la mayoría de los casos un padre no ha hecho lo que había que hacer. ¿Qué es lo que hace un padre? Un padre me da la vida. Ahora, ¿cómo voy a decirle a alguno de ustedes, no, usted me debe la vida si yo no te la di a la vida? Si yo no te engendré en la palabra, ¿cómo voy a demandarte eso? Y si yo no te engendré en la palabra, no he hecho el 90% de lo que yo tenía que hacer por tu vida. Yo te tenía que engendrar. O sea, un hombre te tenía que engendrar. Eso pasa en la vida de los hijos con los padres. Los padres nos han dado la vida. Si los padres no me pudieron dar los juguetes que yo quería en mi infancia, ni el nivel de estudio que yo soñé en mi adolescencia, ni me pudieron ayudar en etapas de mi vida financieramente, ellos ya cumplieron, me dieron lo más importante de la vida, el ser. Me amamantó mi madre, me cuidaron, ya lo hicieron absolutamente todo. En el Evangelio debería pasar lo mismo. La gente debería llegar a la iglesia con una actitud absolutamente de gratitud por el solo hecho de que alguien me dio a luz en la palabra. Pero claro, darme a luz en la palabra es un trabajo. ¿Por qué? Porque de la misma manera que alguien me engendró biológicamente, que tuvo que construir una relación, un matrimonio, tuvo que sostener una relación matrimonial para poderme engendrar en amor. De la misma manera pasa espiritualmente. O sea, tuvo que haber un hombre, tuvo que haber una iglesia y tuvo que haber una relación con Dios, pero muy profunda, para que me engendraran. Y eso no son tres cosas. Eso es una cosa muy importante, de la cual yo tengo que estar agradecido toda la vida. Y si ese hombre es un hombre modesto, un hombre pero es un hombre de engendramiento. Y mi respeto, porque el hombre engendra, el hombre de verdad tiene una capacidad de engendramiento. El problema de que la pastoral que nosotros tenemos hoy, los ministerios apostólicos que nosotros tenemos hoy, tienen todo lo contrario.
se visten bonito, son prósperos, te hablan de un montón y ostentan un montón de cosas, pero en la cama no funcionan. O sea, en la intimidad no funcionan, no son individuos de engendramiento. Entonces, ¿cuál es la gratitud más grande? La gratitud más grande de un ser, por favor, con respecto a sus padres. Me diste la vida. Me diste la vida. O sea, esa es la gratitud más grande que puede ser. Y luego todo lo que me puedas dar es una añadidura. Todo lo que me puedas dar en sabiduría, en conocimiento, todo lo demás es una añadidura. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? De que el 80% de todo el pueblo evangélico mundial ha sido engendrado solamente por un 10% de ministros. El otro 90% de ministros son solamente caudillos, por favor, aprovechados de la malformación y de la perversión en el mundo religioso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, acondicionamos el local, acondicionamos el lugar, que no tiene nada de malo eso. Pero ¿cuál es el fuerte de ello? La alabanza. ¿Cuál es el fuerte de ello? Una bonita homilética. ¿Cuál es el fuerte de ello? Un muy lindo programa de culto. Entonces la gente se siente atraído por todo eso, pero en realidad no se engendra a nadie. Necesitamos, por favor, una generación que verdaderamente pueda tener el equilibrio dado por el Espíritu Santo y la palabra para poder entender verdaderamente cómo funciona el misterio de la paternidad. Por eso es tan importante volver al engendramiento. Yo quiero que ustedes, tanto a mí como a todo lo que los rodea, ustedes lo chequeen. ¿Qué es lo que has engendrado? Porque una vez que, escuchen esto, un hombre que engendra gente, un individuo que engendra gente, luego engendra cualquier cosa, porque no es solo que engendramos gente. Luego engendramos negocios, luego engendramos ideas, luego engendramos proyectos, luego engendramos ministerios, engendramos en todos los niveles. Ahora, el que no engendra nada, en ningún sentido. Entonces solamente se mantiene, continuamente se está manteniendo, está viviendo, ¿no?, de un pulmotor, está viviendo de un ventilador para que se le muevan los pulmones, está viviendo de un marcapaso para que el corazón no se le detenga. Entonces continuamente tiene que tener cosas anexadas a la vida para poder funcionar ministerialmente. Y eso no funciona así. Cualquier hombre que engendra de verdad no tendría que tener problemas. Miren, Yo comencé mi ministerio de engendramiento, o mi ministerio pastoral, como ustedes le quieran llamar, lo comencé en la calle, en la provincia de Mendoza, en la calle. Comencé, le creí a Dios, no conocíamos lo que era una red social, no conocíamos lo que era un teléfono, no sabíamos no existía WhatsApp, y lo único que teníamos era una palabra poderosísima en la boca, que cuando verdaderamente una palabra, las cosas nunca más volvían a ser las mismas. De ahí en adelante, los que me conocen hace más años saben de que me tocó por diferentes circunstancias comenzar en la cárcel. Y comencé a trabajar fuertemente en las cárceles, un lugar hostil. Nadie quería ir a esos lugares porque ahí no hay ofrenda, ahí no hay adopción, ahí o te los engendrás o te los engendrás, o no hay ministerio. Y ahí íbamos y comenzamos a engendrar a hombres en medio de esos lugares, a meter palabra en el corazón de la gente y engendrarla. Hasta el día de hoy yo tengo discípulos, incluso acá entre medio de nosotros hay gente que yo alcancé adentro mientras estábamos ahí en aquellos lugares ministrando la palabra. Entonces eso me llevó a ir a otras dimensiones, a Latinoamérica, luego a Europa, sin tener el miedo nunca de engendrar, porque hay una seguridad. Yo sé que donde pongo la palabra, y no es una cuestión de orgullo, Dios me libre de eso, ni de vanagloria, sino que donde uno pone la palabra, con los años uno aprende a conocer eso, que donde uno pone la palabra la gente se convierte. Entonces yo nunca tuve que llegar a ninguna parte a seducir a nadie, a torcerle la mente a nadie, la cabeza, los pensamientos, la ideología, a hablar absolutamente de nadie. Mientras los otros se peleaban entre ellos, discutían y luchaban, entonces yo ganaba, yo me paraba en la plaza con un altoparlante y yo predicaba, soltaba la palabra, la gente se convertía, los endemoniados se manifestaban en los edificios, en pleno España, por favor. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno aprende a entender eso, pero eso viene de una relación.
Hoy día, ¿qué es lo que tenemos? Hoy día tenemos tanto ministro de laboratorio, hay ministros que no saben lo que es echar fuera un demonio en la calle, no saben lo que es parar a alguien y soltarle una palabra profética en la parada del bus, entregarle a alguien una palabra. Y cuando nosotros leemos a Jesús, cuando nosotros lo leemos, Jesús va pasando por la puerta, dice el del banco de los tributos públicos, y le suelta una palabra a un hombre como a un descendiente de Leví, y vemos nosotros que le suelta una palabra a otro que está debajo en la religión, a un Natanael debajo de una higuera estéril. Vemos nosotros de que el factor sobrenatural, pero eso viene por una cuestión de relación y de amor por el ser humano. ¿Me entienden? Viene por un factor. Al que mucho se le perdona, mucho ama. Tenemos muchos ministros que ni ellos saben decir de dónde Dios los sacó. Ni ellos saben explicar en qué momento la vida de ellos hizo un clic. ¿Me entienden? Entonces, como no saben explicar eso, como no saben en qué momento se marcó el antes y el después en la vida de ellos, entonces no hay luego una demostración, una manifestación verdaderamente del amor. Yo recuerdo cuando mi cabeza me hizo un clic, yo me volví loco. La gente de mi entorno creía que yo verdaderamente, mi familia creía que yo me había vuelto loco. Salía a las 4 de la mañana en los lugares más complicados de la provincia de Mendoza. A mí me conocía todo el mundo por la noche, yo andaba con una Biblia. Entonces me paraba en la noche y gente de Lampa, gente que estaba desarrollando lo malo, gente que estaba en el comercio de la droga, gente que estaba en la prostitución, gente que estaba en sus ambientes. Yo me paraba, me conocían, me respetaban y yo decía, quiero orar, tengo una palabra de Dios para tu vida, quiero orar por tu vida, y luego me los traía para yo reunirlos. Yo tenía negocios en la noche, mis negocios funcionaban las 24 horas, yo los traía en la madrugada y oraba por ellos, les ponía una música, una alabanza, les predicaba a determinadas horas, y los engendrábamos en la palabra. Pero hoy día, vemos nosotros que en la mayoría de los casos, yo soy pastor hace un montón de años también, y yo veo que nuestra gente, escuchen esto, nuestra gente tiene unos niveles de conocimiento que dejan perplejo en muchos lugares. Yo he formado cientos de pastores, pero a mí lo que me da pena es que la mayoría son estériles. La mayoría tienen la cabeza así llena de conocimiento y el corazón así lleno de odio, de rencores, de rabia, de ira, de faltas de perdón contra el entorno. Y eso no los deja. Escuchen esto, a la gente no se le engendra con la cabeza. La cabeza sirve para después de que la gente ha sido engendrada. Por eso dice la Biblia que la gente hay que pastorear la conciencia, o sea, con conocimiento. Pero antes de darles el conocimiento, la gente tiene que ser engendrada por pasión. La gente la engendramos en pasión, es como en el ámbito biológico. A los hijos los engendramos en pasión, en una cama, y luego con ciencia y con inteligencia los formamos. El problema de muchas corrientes religiosas, por favor, es de que la gente está llena de conocimiento, ¿sí? Han tomado conocimiento de acá, de allá, tienen una ensalada rusa de conocimiento de todas partes, pero en el corazón no les funciona, entonces no hay pasión. No hay quien camine la madrugada, no hay quien golpee puertas, no hay quien se mueva por discernimiento, no hay quien se mueva en una palabra de ciencia, de profecía, no hay quien te entregue algo sobrenatural en la calle porque no hay pasión, se ha perdido eso. Entonces no hay engendramientos. ¿Y por qué necesitamos corregirlo ahora? Porque lo peor que te puede pasar es crecer, por favor, crecer con una malformación encefálica. O sea, como tenemos hoy, gente con una cabeza de este tamaño, pero con un cuerpito de este tamaño. ¿Por qué? Porque son cabezones, son gente que te impresionan cuando hablan, pero no han podido poner en funcionamiento todo su aparato reproductor. No se han podido desarrollar, no han podido ganar, no pueden alcanzar a otro. Y cuando alguien no alcanza a otro, tarde o temprano, escuchen esto, amados de Dios, se pone perverso. Cuando alguien no gana, se pone malo. Porque cuando yo no tenga a mi hijo, voy a querer el tuyo, por Dios. Cuando yo no pueda, por favor, subsistir,
Cuando yo no pueda comer porque yo nací para vivir del Evangelio. Cuando yo no me pueda autosostener, voy a pervertirme tratando de alcanzarte a los tuyos. Y si le tengo que hablar de ti, que eres el Padre espiritual, el Padre biológico, para quedármelos conmigo, lo voy a terminar haciendo. Esa es la perversión que hay dentro del mundo. Y no solamente está pasando a nivel oveja, porque antes esa perversión era oveja en los barrios, en los distritos, en los pueblos, era esa perversión entre pastor y oveja. Hoy día esa perversión también va en el nivel apostólico, los apóstoles manipulando la cabeza de los pastores para que de alguna manera les entreguen algo mañana. ¿Me comprenden? Pero cuando uno engendra verdaderamente, uno no persigue a nadie. Uno tiene los patrones bien ordenados, bien estabilizados. Uno no se mueve por los sentimientos, uno se mueve por el diseño. Porque uno empieza a entender verdaderamente a quién puedo guiar y a quién no puedo guiar. Necesitamos recuperar los designios. Necesitamos recuperar los principios. Necesitamos recuperar los valores dentro del reino. Y lo primero que necesitamos es volver al engendramiento. Yo me saco el sombrero. La gran mayoría de los apóstoles que yo conozco, la gran mayoría, no todos, hay hombres que hay que sacarse el sombrero, pero la gran mayoría no engendran. La gran mayoría con el cartelito de paternidad apostólica, lo único que han hecho es rebelar contra sus padres a la mayoría, a muchos miembros, y la gran mayoría de lo que pastorean no lo engendraron ellos. Están edificando sobre fundamento ajeno. La gran mayoría. Después tenemos apóstoles del calibre muy grande, hombres de engendramiento que verdaderamente, para mí son una eminencia en el mundo espiritual. Yo he tomado apóstoles con 100 personas en sus iglesias y a la vuelta de 10 años han tenido 2000. ¿Sí? Yo los he visto, yo he visto la maquinaria de engendramiento en muchos casos. Pero necesitamos recuperar eso y lo primero que necesitamos es recuperar esos valores. Escuchen esto. Lo primero es que necesitamos vacunar a muchos de ustedes, porque muchos de ustedes van a ser pastores mañana y apóstoles. Y los necesitamos vacunar para que ustedes no tengan la fiebre mañana. La idea, por favor, contumaz, la idea perversa de que yo quiero tener mucha gente a cualquier precio. Necesitamos volver a ese origen, por favor, que tiene que ver con la inocencia, donde yo gano, donde yo engendro y donde siempre que alguien me viene a buscar a mí es porque hay una separación entre un padre y un hijo. Cada vez que viene, escuchen esto, en todos los años que yo llevo en esto, cada vez que vino una oveja o un pastor a buscarme, un ministerio a buscarme a mí, yo sabía que detrás hay una tragedia de separación. Entonces lo primero que hubo siempre en mi corazón fue volverme un pacificador, volverme un instrumento, como dice el libro de Efesios capítulo 4. Nosotros estamos para unir a la gente, no para desunirla. Desunirla es el último recurso. ¿De qué vamos a predicar mañana si no puedo perdonar a mi padre hoy? ¿De qué voy a predicar mañana, por favor? ¿De qué tipo de perdón si no puedo superar un agravio, si no puedo superar una ofensa? Voy a ser un mediocre toda mi vida. Necesito aprender a superar. Necesito aprender a superponerme. ¿De qué voy a hablar de oportunidad para otro cuando he sido un tipo que ha vivido señalando a todo el mundo? ¿Cómo voy a vivir eso? Necesitamos ser gente de oportunidad en eso. Entonces lo primero en la vida de ustedes, vacunarlos en el sentido, por favor, de que nosotros siempre pacifiquemos en primera instancia. Que corroboremos de que hay relaciones que a lo mejor están irremediablemente, por favor, que son irremediablemente irreparables. Pero de primera mano todo tiene que ser arreglado, reparado. Líos domésticos, todo el mundo los tiene. ¿Sabe hace cuántos años yo vengo escuchando cosas? Añares. Y se van a terminar, nunca se terminarán. Mientras la iglesia esté en la tierra, eso no se va a terminar. Y que me dijo, y que me contaron, y que me dijeron, y que lo vi, y que hicieron, y qué hacemos ahora, y cómo lo hacemos, y que ya no me siento. Gente que no se siente, gente que no entiende, gente que no se siente. Pero todo eso es un bagaje de historias de carácter emocional.
siempre ha sido un bagaje de historias de carácter emocional y más emociones. Ahora, ¿a dónde nos pueden llevar? Yo decido si voy a ser un esclavo de mis emociones o si yo voy a ser un hombre que voy a bajar a la tierra los diseños de Dios. Entonces ahí es donde nosotros vemos a los dos tipos de hombres marcando una brecha. Necesitamos recuperar eso, pero para eso me tengo que identificar con el modelo paterno. Me tengo que identificar qué es un padre. A la vuelta de la vida yo he entendido que todas las historias domésticas, todas, al final terminan dando un círculo y las cosas vuelven a su sitio tarde o temprano. Por eso es que nada de eso te puede sacar del propósito cuando se trata de paternidad. Entonces, lo mejor que nos puede pasar. Yo he escuchado gente que me ha dicho, pero ¿cómo hago ahora? ¿Cómo hacemos para decirle a la gente cada vez que viene que vuelva con sus padres? Es que es una gran inversión que podemos hacer. Porque hay mucha gente que no ha podido engendrar los de ellos porque está perdiendo el tiempo con los de otros. Sencillamente, y en el mundo espiritual no se puede fingir. El engendramiento no se puede fingir, amado. Miren, podemos fingir un mensaje, podemos fingir que soy profético, apostólico, pentecostal o bautista. Puedo fingir lo que ustedes quieran. Puedo fingir lo que a ustedes les parezca. Pero no puedo fingir el engendramiento de la gente. No se puede fingir eso. Engendrar a la gente es sacarla de muerte a vida. Por favor, y eso es impresionante, eso no tiene precio, verdaderamente. Entonces necesitamos recuperar eso, nuestros hombres necesitan recuperar el vigor, la virilidad necesitan espiritual, recuperar nuestros hombres, para que verdaderamente podamos hablar y podamos hacer con peso mañana. Va a ser muy difícil direccionar a la gente que no hayamos engendrado nosotros. Nos va a costar básicamente un 75% más. Lo que hayamos engendrado nos va a costar, imagínense lo que no hayamos engendrado, porque no hay asidero legal, no hay legalidad sobre la vida de ellos. Por eso no podemos nosotros vivir un ministerio de esa forma. Y luego de vacunarnos nosotros contra eso, tenemos que tratar con antibiótico, por favor, a todos los que de alguna manera estamos enfermos de toda esa vorágine evangélica mundial, ¿no? Donde perdemos el tiempo con determinados tipos de cosas. Mire, los más grandes hombres de Dios en el mundo, me ha llamado poderosamente la atención cómo se encerraron, primero con Dios y luego con las estructuras que Dios les entregó. ¿Y qué comenzaron a hacer? A ganar, a consolidar y a discipular su gente. Nunca, la mayoría no los va a ver usted entretenido en historias de consejos pastorales, en murmuraciones, en opiniones, en política. Usted no los va a ver perder el tiempo en ese tipo de cosas. Se dedicaron con una claridad tan grande ni a hacer diplomacia evangélica, se dedicaron a engendrar. Y son muchos de ellos individuos. Un hombre como Claudio Freyson sigue haciendo campañas hasta el día de hoy. Y el hombre se para, predica y se gana 200, 300 personas en una noche. Y siguen predicando. Hombres como Carlos Anacondia, que usted los ve que su vida es una inversión en ganar. Mientras los demás hemos perdido el enfoque con respecto a lo que era verdaderamente ganar las vidas. Necesitamos recuperar el principio. Necesitamos recuperar esos principios en medio de la iglesia. Necesitamos. Tienen mi autorización para el video. Ponen en la cámara de ustedes este video y toman fracciones de 30 segundos o de 1 minuto, las más impresionantes de todo lo que se ha visto con el teléfono de ustedes y las graban, para que mucha gente pueda escuchar esto por fracciones. No todo porque no les va a interesar, pero hay cosas muy valiosas e importantes en estos minutos que la gente necesita escuchar. Necesitamos volver. ¿Por qué tenemos tantos miembros ortopédicos dentro del cuerpo de Cristo? Es ortopedia. No son miembros reales. Tienen la apariencia, tienen el color, pero ustedes van a ver que no tienen la dinámica, la flexibilidad, no tienen la biología que si se corta sangra.
por favor. Entonces vemos nosotros mucho ministro de esta manera dentro del cuerpo, indolente, mucho ministro incapaz de hacer por sí mismo, pero sí ocupan posiciones, lugares, están de alguna manera. Entonces necesitamos recuperar la esencia verdaderamente de la paternidad. La esencia de la paternidad, cuando te pregunten, es el amor incondicional. Usted es una manifestación, paternidad es una manifestación del amor de Dios. Que un justiciero, un guerrero, un vengador, un abogado, todo eso es verso, por favor, todo eso sencillamente es toda una historia y un cuento religioso. ¿Me está entendiendo? Nosotros no estamos para hacerle la guerra a nadie, nosotros no estamos para juzgar a nadie, nosotros no estamos para apuntalar ni denunciar a nadie, nosotros no estamos para boicotear a nadie, nosotros no somos justicieros en ningún caso, nosotros simplemente somos padres. Y cuando uno es padre, lo único que hace es engendrar. Y cuando uno engendra, lo único que quiere es ver crecer a los demás y ubicarse cada uno en su puesto. La iglesia está desenfocada. Por un lado peleando con el gobierno, por el otro lado peleando con los que no piensan como yo pienso, por el otro lado peleando con un mundo invisible que no está ni ahí conmigo, por el otro lado peleando con los demás ministerios de la región porque ellos tienen una doctrina diferente. Todo eso es una diplomacia religiosa que no sirve para nada y que no te va a llevar a ninguna parte. Por eso Juan el Bautista, cuando Jesús iba a nacer, que se venía la temporada que se venía profética en el mundo, se aisló, se abrió de toda la élite religiosa. Él tenía que ser el sumo sacerdote de la época, él tenía que ocupar el lugar de Caifás, pero él la abandonó y dijo que voy a perder el tiempo con todo este vejestorio, por favor, cuando Dios está en medio de un avivamiento. ¿Quieren que les diga una cosa? A veces perdemos el tiempo. Yo me tiré años, y algunos de ustedes lo saben, arrastrando viejos, dándole por ahí oportunidades, gente que no las quería. Yo a veces llegaba a un país, llegaba a una ciudad y me decían, Alberto, ¿para qué anda con estos tipos? Que lo único que hacen es consumen. Y cuando entrábamos en las habitaciones de los hoteles, te empezaban a preguntar, ¿y quién predica primero? ¿Y cuánto va a haber de ofrenda? ¿Y cuánto vamos a repartir entre todos? ¿Y a qué país vamos a ir después? Llegó un momento, ustedes no saben las cosas que yo he vivido. Y yo decía, pero yo tengo que honrar a estos viejos, estos hombres nunca se han subido a un avión, estos no saben lo que es viajar en primera clase, no saben lo que es que te honren. Claro, pero después Dios me dice, pues si estos nunca han tenido hijos, nunca han engendrado a nadie, ¿cómo vas a querer que vivan lo que verdaderamente? ¿Y cómo llegaron donde llegaron? Por planificación política, porque dentro del mundo religioso hay tanta perversión, que hay derrocamiento, hay fraudes, traiciones, entonces se van entre ellos, se come el más grande, el más chiquito y van ubicándose. Pero en realidad, Dios le da a cada uno lo que verdaderamente se merece y no depende de una religión, no depende de nadie. Jesús llegó y el sistema religioso creía de que Jesús los iba a tener que ir a buscar a ellos. ¿Saben lo que hizo Jesús? Se paró en las plazas, Jesús se paró en los campos, en los montes, se metía en una barca y se iba mar adentro y desde ahí enseñaba y se los ganaba y comenzó a desestabilizar el mundo religioso de la época, porque el mundo religioso no tenía forma de echarle mano porque él no dependía del mundo religioso. Tenía una economía individual, tenía una palabra revelada, bajada del cielo, tenía una unción, tenía una gracia sobre él, donde él no necesitaba el sistema religioso. ¿Y qué hizo el sistema religioso? Le declaró la guerra. Es lo que hoy día nos vamos a encontrar. El sistema religioso le va a declarar la guerra a los padres. Porque para otra cosa no sirve el sistema religioso. Está permitido por Dios, es necesario, porque esa es una de las grandes pruebas que tenemos que atravesar los que verdaderamente engendran. El hecho de saber superponerse a esas circunstancias. El hecho de superponerse al sistema y a todo lo demás. Pero la dificultad más grande o la adversidad más grande no va a ser ni el sistema, ni va a ser el infierno o el mundo espiritual, sino el sistema religioso. ¿Por qué? Porque la palabra paterna confronta a tales niveles confronta,
donde hay gente que todo lo que ha construido lo ha construido sobre fundamento ajeno. ¿Me está entendiendo? Y reconocer eso ahora realmente es una cosa muy triste y muy dolorosa, porque es igual a tener que empezar de nuevo. ¿Me entiende? Ahora, cuando uno engendra no tiene problema. Empezar las veces. Yo he fundado iglesia en mi país, he fundado iglesia en la cárcel y he fundado iglesia en Europa, y yo tengo la fuerza todavía para fundar donde haya que fundar. Y sé que tengo que fundar muchísimas más. Y tengo que fundar con hijos muchas iglesias más. No tengo problema en eso. Pero cuando uno sabe que lo que tiene uno es una capacidad fundacional, y fundar proyectos, y fundar desarrollo, y fundar toda una infraestructura de crecimiento, eso es una tarea netamente paterna. Eso no se entrega. Los apóstoles de hoy, rápidamente, para descartar rápidamente, que no digo que no sean, porque yo no soy Dios para decir eso, pero que digo que están en proceso de desarrollo y ellos mismos se tienen que reconocer, tienen que ser humildes. Número uno, no hay un carácter fundacional en muchos. En muchos pastores y muchos apóstoles. No hay un carácter fundacional. O sea, cuando uno habla con ellos, no han fundado nada. 2, no hay un carácter de proyección. O sea, no hay un planning de desarrollo, donde tomen a sus hijos pastores y puedan decir, ok, este es el plan, miren, por acá nos vamos a ir. Esta es la meta, este es el origen en Dios, y esta es la línea por la que vamos a tener que ir, y estas son las herramientas. Estos son cada uno de los eslabones con los cuales vamos a trabajar con la gente. Entonces necesitamos trabajar en esa área fuertemente, donde verdaderamente podamos o aprendamos a entender cuál es lo de verdad. ¿Me entienden? Y qué no es todavía. No estoy diciendo que no vaya a ser, estoy diciendo que está en vías de desarrollo, que tiene que ser procesado. Trabajemos fuertemente para poder identificar eso, para poder trabajar. Metámonos en el trabajo que tenemos que hacer en Dios, por favor. Metámonos en la tarea que tenemos que hacer, no en lo que están haciendo los demás o lo que los demás opinan o lo que los demás hacen. Quiero decirle algo, yo lo amo a usted. Yo lo amo a usted y tengo una gran carga y responsabilidad por ayudarlo a dar en el blanco y en todo lo que yo pueda colaborar. Pero yo no me puedo meter en lo que usted hace. No me puedo meter. Tercero, los padres tienen que tener claro cuáles son los límites. Acá en medio de este grupo hay apóstoles que son hijos míos en diferentes países y están ahora mismo en el grupo. Mañana, si se equivocaran o pasara con ustedes lo que pasara, nunca Alberto Villanueva se puede meter con la mujer de ustedes. Nunca. La mujer de ustedes, si pasara algo con ustedes, que estoy hablando de la iglesia, la mujer es la iglesia que está casada con ustedes, escogiera quien escogiera, quisiera el hombre que quisiera, puede elegir cualquier hombre del planeta, pero no puede escoger a Alberto Villanueva, porque Alberto Villanueva es su padre. Nunca. ¿Me están comprendiendo? Tengo que tener esos límites claros en mi vida, si no, no puedo cubrir a nadie. Pase lo que pase, no existe nada que ustedes puedan hacer, incluso me difamaran o me traicionaran, no me puede dar eso a mí pie para que yo haga una traición de ese calibre llamado incesto. ¿Me está comprendiendo, no? Es muy importante. ¿Dónde aprendió eso Alberto Villanueva? Yo creo que yo lo aprendí en la calle. Yo vengo de la calle, yo me crié en la calle, me formé en la calle, mi escuela fue la calle. Y de repente venimos al mundo evangélico y hacemos cosas que si las hicieras en la calle te matarían. ¿Me está comprendiendo? Y dentro del mundo evangélico, por eso yo no creo en determinados círculos religiosos, no creo, sé que Dios no está ahí, por favor. No se pueden hacer, necesitamos recuperar eso. Un hijo cuando se apoya en ti tiene que saber que se está apoyando en un hombre. No en un apóstol, un pastor, un hombre. Se está apoyando primeramente en un hombre. La hombría. Hay muchos hombres de Dios que han perdido hasta la hombría, por favor. Que hoy te dicen blanco y mañana en la cara te dicen que es negro. Una falta de valor, una falta de hombría, una falta de garra, de agallas, de tenacidad. Yo he atravesado cientos o miles de cosas, acusaciones, pero yo vengo de un mundo donde nada de eso me va a impresionar.
A mí no me impresionan ni las presiones, ni las circunstancias, ni el que me dijeron o me contaron. Todo eso a mí me importa poquísimo. Me importó poco siendo un hombre en la calle, donde me defendía y me hice respetar como un hombre en todo mi país. Ustedes se imaginan si me puede interesar ahora en Dios. Me río, me mato de la risa. Los bendigo, les pido a Dios y digo, Señor, muéstrale a la gente verdaderamente en qué dimensión estamos todos, tanto usted como yo, estamos en el reino. ¿Me comprende? Hay gente, es lo que le pasaba a Jesús. Hay gente que cuando lo enfrentó a Jesús no sabía con quién se estaba enfrentando. Entonces él le salía con cosas que de alguna manera era un desafío, pero eso lo hace la seguridad de la paternidad. Un hombre que es padre es absolutamente seguro de sí mismo. Un hombre que es padre no hace política democrática. No, la piloteo y a usted le digo una cosa y a otro le digo otra y a aquel le digo esto para conformarlo. No, un tipo que está seguro le va a dar una explicación a los que ama, los va a hablar. Hay gente que dice, ¿por qué Alberto Villanueva no me atiende? Hay gente que no se merece hablar con ellos. Y van a vivir con duda, hay que dejarlos que mueran con las dudas, que mueran con las interrogantes, si tienen que morir con las interrogantes. Y bueno, y con la gente que ama, y respeta, demos la vida por ellos. Y acompañémoslo. Hay gente que no sabe hasta dónde uno los puede acompañar. ¿Saben cuándo hay gente que se va a dar cuenta dónde los puede uno acompañar? Cuando ellos, no en el momento bueno, en el momento difícil. En el momento difícil. Ahí es donde verdaderamente hay gente que se va a dar cuenta hasta dónde uno los puede acompañar. Y yo creo de verdad que los grandes estamos en el momento difícil, en el momento de tu celebración, gloria a Dios por eso y que lo disfrutes con los tuyos. Pero en el momento difícil, eso es importante. En el momento de la crisis, en el momento donde hay que invertir, en el momento donde hay que moverse, en el momento donde te tengo que poner el hombro y todo el mundo en tu contra y yo tenga que decir, tranquilo, vamos a estar espalda con espalda y vamos a enfrentarnos a todo lo que tenemos que enfrentarnos. ¿Me comprende? Así funciona. O sea, ser padre es ser hombre. Por favor, ser padre es tener la hombría. Ser padre no es ser un pastor que me tengo que parar delante de la gente y defenestrar o arruinarle la vida a alguien porque le tengo miedo a la gente. Y si yo no lo hago, la gente se me va a volver en contra. ¿Qué me importa a mí? A mí no me importa lo que la gente piensa, a mí me importa lo que Dios me mandó a hacer. Y si Dios me tuvo misericordia a mí, ¿quién soy yo para no tenerle misericordia a alguien? Aunque tenga el mundo en contra. ¿Sabe que desde mi niñez me gustaron esos desafíos? De ponerme del lado de los inocentes, de pelear por la gente y de llegar a donde hubiera que llegar, donde hubiese que llegar. Usted sabe de lo que estoy hablando, un hombre con códigos en el mundo y lleno y mundano y lleno de conocimientos negativos, no va a tener límites. Cuánto más en el Evangelio cuando hay que jugársela verdaderamente con la gente. Por eso necesitamos levantar una generación de padres. Una generación de hombres. Un padre es un hombre que sencillamente tiene una conexión con Dios, por favor, genuina, clara, definida, segura. Y eso hace que el hombre, donde ponga la palabra, engendre. Y una vez que engendre, luego empieza a venir todo, por favor, la provisión, porque la visión son los hijos. Y una vez que viene la provisión, viene todo. Ahí te viene el conocimiento, ahí te viene la revelación, ahí te viene lo material, ahí te viene la finanza para darle a tus hijos de acorde a la cantidad de hijos. Hay ministerios que no pueden crecer económicamente porque lo que ellos han engendrado son 1, 2 o 3 o 4. Y ellos quieren de que Dios les dé finanza o que Dios les dé una economía o una revelación o una cosmovisión de acorde a la congregación que tienen. Tienen 100 personas, pero han engendrado 4. Pero lo que Dios ve no son los 100, Dios ve 4, porque son los que han engendrado. Cuando Abraham se presentó delante de Dios, Dios le dijo a Abraham, vos no tenés 3, vos no tenés a Lot, a Ismael y a Isaac, vos tenés solo 1. O sea, vos del 100% de lo que creés tener, solo tenés 1. ¿Sabe qué decepción esa? Es importante, pero qué hombría la de Abraham para aceptarlo. Hoy día mucha gente no lo quiere aceptar.
Entonces todo lo que hace Dios va a girar en torno, la provisión se va a desarrollar en base a la visión que Dios le ha dado a ese patriarca, a ese padre. Y ahí es donde va a ir en base a la cantidad, va a ir en base a los hijos que yo verdaderamente tenga. Tengamos hijos, engendremos gente. Dejémonos de jugar al evangelio, dejemos que otros hagan su mundo, que vivan en su micromundo religioso, y nosotros dediquémonos a ganar gente por el mundo entero, por todo el planeta. ¿Quieren que les diga algo? El mundo está virgen, nuestro planeta está virgen. Hay una necesidad tan grande, pero hay una necesidad del evangelio, de lo sobrenatural, del poder, no del chisme, no del chisme evangélico de turno. Por favor, trabajemos fuertemente en engendrar hijos. Un abrazo gigante, gigante. Tenemos muchas preguntas. Voy a continuar con esto. El próximo Simran seguimos de paternidad, ¿sí? Se va a llamar de la misma manera, va a ser la parte 2. Quiero que trabajemos fuertemente en ello. Ayúdenme a sacar a la gente que está en los otros grupos, a traerlos a esta dimensión para que los podamos elevar juntos y los podamos llevar verdaderamente al conocimiento. Trabajemos fuertemente en todo eso. Los amo, los bendigo, y tenemos próximo miércoles preguntas y respuestas, y el próximo miércoles estamos nuevamente en esto, las señales de un patriarca 2. Vamos a estar trabajando fuertemente en ello. Trabajemos desde ahí, trabajemos todos, muchos jóvenes entre ustedes, trabajemos para ser padres. Desde ya, no tienen que esperar. No tienen que esperar a tener, no importa lo que te hayan dicho, que tienes que tener 25, 30, 40 años. Ya puedes demostrar de que puedes engendrar lo que otros no han engendrado. Podemos comenzar a ganar gente, métanse en las casas, métanse en los lugares, métanse en los talleres, métanse en los hospitales, métanse en las salas de las UCI. Antiguamente, hoy yo ya creo que no se puede, pero antiguamente las salas de espera de terapia intensiva son lugares de reunión. Esos lugares van a encontrarse con gente abierta para recibir el mensaje. La calle, estamos viendo tanta necesidad. Las puertas de los supermercados, de las farmacias, alguien se tiene que parar en la calle. Alguien tiene que pararse con una palabra poderosa, con una palabra del cielo, y volver verdaderamente a traer a la mente humana esa claridad. Relación con Dios. Si hay relación con Dios, si hay relación, va a haber engendramiento. Si hay relación. La relación es muy importante buscarla en esos niveles de profundidad. Así que los amo, los bendigo, un abrazo grande, quiero que estén atentos, por favor tomen el ayuno, trabajemos fuertemente con el ayuno, nos está ayudando para llegar a muchísima gente, el ayuno de una forma preciosa, miles de reproducciones están teniendo los videos respecto al ayuno. Ayúdenme a que podamos llegar a muchos. Tomen los mensajes, llévenlos, pásenlos, y podamos bendecir a otros. Tomen porciones de esto, porciones de 1 minuto, y reenvíenla por WhatsApp. Va a ser mucha bien, se va a abrir muchas cabezas, mucho entendimiento. Escuchen esto, tenemos un retiro en unos días, ahí les van a poner todos los detalles. Tenemos un retiro, solamente 12 personas, para gente que quiere de verdad hacer una inversión en su carrera de vida. Los que mañana sueñan con servirle a Dios en esos niveles, en esas dimensiones, marcar generaciones. Por favor, no miren la parte económica, miren el futuro que Dios les tiene que preparado. Yo sé que evangelio está lleno, yo sé que pastores hay por todas partes, pero yo sé que palabra y diseño no hay mucho. Trabajemos en eso. Quiero que se anoten los que van a formar parte del retiro para que podamos estar en los próximos días. No me acuerdo la fecha, pero creo yo que es o el 22, el sábado 22 o el 29, ¿sí? Y tenemos simultáneamente transición también. Así que los amo, los bendigo, un abrazo grande, y ahora sí me despido para que podamos avanzar con todo esto, ¿sí? Un abrazo gigante, gracias a todos los que han estado orando por nuestra salud, decirles que ya estamos repuestos, estamos fortalecidos, y avancemos, por favor, a todo lo que Dios tiene para nosotros. Los bendigo.